Bien, ya estamos transmitiendo en vivo. Los saludamos desde el espacio de Sofía Psicología Femenina en otra noche de webinar de los días jueves. Hoy tenemos el agrado de estar con Claudia Consuelo, que es miembro también de Sofía, y bueno, nos va a dar una ponencia sobre maléfica, lo femenino, y dentro del análisis junguiano. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, muy bien, gracias, Mili. Bueno, bienvenidos a todos, espero que les resulte interesante y bueno, fácil de entender la ponencia. Ujú. Entonces, para conocer un poquito más a Claudia, les voy a hablar un poco acerca de su CV y de las cosas que ella hace. Ella es la doctora Claudia Angélica Consuelo, profesora de enseñanza primaria, bibliotecaria profesional, médica pediatra, neonatóloga, especialista en diagnóstico por imágenes pediátrico. Se encuentra finalizando el curso superior de diagnóstico por imágenes general. También es astróloga y astrogenealogista. Está cursando el segundo año de formación en psicoterapia femenina junguiana. Es escritora y comunicadora. Ha participado en diferentes instancias literarias y sus obras han sido publicadas en formato online y en papel, incluida la antología poética Crepuscular. Es creadora de contenido en Con el Sol en Acuario, en Astrocientífica, Rainbow Explosión de Color y Filial AMS Cecilia Grierson. Todas son cuentas de Instagram, ¿cierto? ¿Cierto? Ujú. Se desempeña en el Hospital de Niños de San Justo y en el Hospital Cecilia Grierson de Cava, representante gremial de la Asociación de Profesionales de Salud de La Matanza y la Asociación Médicos Municipales de Buenos Aires. Dicta talleres y cursos presenciales y online. Consultora psicoastrológica, directora del espacio Con el Sol en Acuario, ubicada en Canning, provincia de Buenos Aires. Bueno, ahí tienen todas las maravillosas cosas y un montón de cosas que hace Claudia. Entonces, igual si quieren por ahí su contacto, pueden preguntarlo justamente acá en el cuadradito de Facebook o entrar directamente a Sofía y también preguntar por ella. Entonces, Clau, acá encantados de tenerte y bueno, Muchas ya, gracias. eso es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, y formando parte de este espacio de Sofía, que es un espacio que se viene consolidando hace un año, surge a partir de la formación en psicoterapia femenina junguiana, así que bueno, gracias por el espacio a Sofía y a Eleusis. Bueno, voy a empezar compartiendo pantalla entonces para que puedan ver la presentación. Y la idea es hacer un poco un recorrido a través de lo que es, a ver, vos confirmame si se ve bien, si se ve en formato completo No y se ve el formato completo, se ve al costado las diapositivas. se ve al costado. Bueno, a ver. Pero se ve bien, se llega a leer. Sí, Lili. se llega a leer, sí. Ah, bueno, se ven las de costadito porque yo lo puse en formato completo, pero no aparecen las otras diapos, ¿verdad? Se ve al costadito, pero centrado la diapositiva principal. Bueno, bueno, entonces vamos a hacer un recorrido aprovechando este tiempo entonces que nos acompaña, que tiene que ver con eh, el momento en el cual las almas se acercan a este plano de los vivos, a este plano terrenal. Es un momento especial el que estamos transitando a partir del 27 de octubre. Fuimos recibiendo entonces las almas de las mascotas, de los niños, de los difuntos olvidados, los ahogados. Bueno, diferentes instancias, diferentes días que se fueron sucediendo para encontrarnos, acompañarlos. Es un momento en el cual la energía está pulsando desde lo que es Escorpio y que también esta energía nos invita a reflexionar sobre la instancia de la muerte, sobre la instancia de lo oculto, sobre la instancia de la sombra, ¿no? De eso que no se ve, que nos genera muchas veces temor, rechazo, miedo, y que pasa a ser algo innombrable, ¿no? Pasa a ser algo de lo cual la gente trata
eso de no mencionar, de evitarlo, un poco de esconderlo debajo de la alfombra. Y Maléfica representa, encarna un poco esa figura de lo demoníaco, lo tenebroso, ¿no? Lo que nos genera impacto y de lo que un poco huimos como humanidad. Así que está planteada la presentación en forma de imágenes y preguntas. Vamos a hacer un recorrido a través de preguntas disparadores para que podamos reflexionar y para que podamos entender y para que podamos reconocer que eso que muchas veces vemos afuera también está dentro nuestro. Así que espero que les guste el recorrido. Bueno, entonces, ¿qué es la sombra? ¿Se ve o no se ve? Y puse algunos ejemplos como un poco para guiarme, ¿no? ¿Y qué hace la sombra con nosotros? Bueno, son pocos los momentos en los cuales nosotros perdemos de vista la sombra. Y esto lo hablamos en cuanto a la vida cotidiana, ¿no? ¿En qué momento nosotros podemos perder de vista la sombra? Tendríamos que estar ubicados en la línea del ecuador, en el momento del mediodía. Es un momento en el cual el sol incide perpendicularmente sobre, por ejemplo, un cuerpo humano o sobre un reloj de sol, y en ese momento no se proyecta la sombra sobre el piso. Fuera de ese momento y fuera de esa línea, todos los cuerpos proyectan sombra. Esto es una realidad, nosotros habitualmente no reparamos en este detalle, ¿no? De la sombra que nos acompaña todo el tiempo. ¿Qué le pasa, por ejemplo, al personaje de Peter Pan? La sombra se revela, se despega, se va, él trata de cosérsela, ¿no? Como que un poco la sombra aparece como este personaje inmanejable en la historia de Peter Pan. Esto nos hace reflexionar en que hay algo ahí que no podemos ver, que no le estamos prestando atención, que no lo hacemos consciente, pero que nos está acompañando todo el tiempo. Y que muchas veces hace un poco o aparecen momentos en los cuales estamos por ahí con las barreras psicológicas bajas y aparece algo de la sombra, algo de lo que no estamos pudiendo reconocer y registrar, y aparece entonces en lo cotidiano, en una situación, ¿no? Se hace presente, como que es un elemento que no pide permiso para entrar, está ahí y en el momento menos pensado se manifiesta. Jung aporta a la psicología el concepto de lo que son los arquetipos. Los arquetipos tienen que ver con moldes, ¿sí? Em, en cuanto a la construcción de lo que es la psique de las personas, y cada persona desde su contexto, desde su historia personal, desde su cultura, lo va cargando de significado. Hay diferentes arquetipos, como la gran madre, como el héroe. Hay diferentes, digamos, modelos que tienen que ver con ciertos contenidos que compartimos como humanidad y que entonces a lo largo de la cultura y a través de también la historia personal de cada uno de nosotros le vamos cargando significado. Pasa esto también entonces con la sombra. Es un arquetipo que nosotros compartimos entonces y que cada uno le va a poner algo propio y algo también que comparte con la historia de su familia y también que comparte con la historia de su sociedad, ¿no? De su nación y del momento, entonces, en el cual está habitando, tiene que ver entonces con la cultura, con el momento histórico. Em, ¿Qué hace la sombra con nosotros? Y ahí aparece entonces la imagen de Maléfica, que está dudando a ver y está pensando a ver para qué equipo juega y qué es lo que va a hacer con nosotros. Un poco esta imagen de la sombra nos trae esta cosa de que a veces somos títeres cuando opera lo inconsciente, ¿no? Cuando no estamos trabajando realmente en lo que tiene que ver con nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo individual, a veces somos tomados por estos arquetipos y un poco somos, entonces,
víctimas, digamos, o títeres desde esa máscara, desde esa personalidad de conflictos, situaciones, contenidos psicológicos que nos toman y que perdemos entonces de vista un poco por qué aparecen y qué es lo que están manifestando. Y muchas veces produce angustia y nos puede llevar, digamos, a una crisis, a un momento, digamos, en el cual necesitemos una consulta de salud mental porque no podamos manejar entonces toda esa carga de agresividad o de angustia, ¿sí? Vivir en un valle de sombras, ¿qué significa? Bueno, esto de la sombra y la mala prensa que tiene, ¿no? El concepto de la sombra. Aparece este refrán popular de vivir en un valle de sombras y nos indica entonces este momento de oscuridad, este momento de muerte, este momento de conectar con aquello que generalmente la humanidad le escapa, que es la vivencia del dolor, ¿no? Entonces, el Valle de Sombras como ese lugar oscuro, como ese lugar que nos confronta a la desolación, como ese lugar que nos confronta con el inframundo, con ese lugar que nos confronta entonces con algo que carece de vitalidad, que carece entonces de vida. Eh, Nos conecta mucho con esta imagen del morir, de algo que es frío, que es oscuro, que es tenebroso, que es angustiante. Y ahí la vemos a Maléfica, entonces caminando justamente por un mundo oscuro, inhabitado, por ese valle de sombras que ella conocía muy bien. Vamos a ver por qué, ¿no? Qué es lo que pasa a lo largo de su historia. La relación entre la mujer y lo demoníaco surge desde los albores de la humanidad, ¿no? Ya aparece en los relatos bíblicos a través de la historia de Eva y la serpiente, ¿no? Esta noción entonces del pecado, esta noción de un poco infringir la ley, un poco el ir más allá, un poco el animarse a explorar situaciones que estaban vedadas, ¿no? Esto de poder acceder al conocimiento del bien y del mal tiene una repercusión, tiene una consecuencia. Previo a la imagen de Eva aparece una primera mujer primordial que es Lilith. Esto aparece en los textos bíblicos, especialmente en lo que tiene que ver con la Cábala judía. Y Lilith aparece como una primera mujer previa a la creación de Eva. Es una mujer que es creada en igualdad de condiciones, no como Eva que aparece de la costilla de Adán. Lilith es una mujer que al ser creada en igualdad de condiciones con el varón, no admite ser sometida por y en una instancia en la cual el hombre quiere ejercer su superioridad física, ¿no? Y someterla sexualmente, Lilith busca el salvoconducto de salir de esa situación y del paraíso pronunciando uno de los nombres, digamos, secretos de Dios, y esto la condena al destierro. La historia de Lilith entonces nos cuenta que esta primera mujer primordial es desterrada al Mar Rojo y termina conviviendo y haciéndose concubina de Lucifer y siendo madre de múltiples demonios que son decapitados, son muertos por la mano de Dios. Entonces aparece entonces esta figura que de ser una par de Adán es denostada, es demonizada y también aparece el elemento de la madre cuyos hijos son decapitados, son muertos. Es una figura que se carga de ira, de frustración, es una figura femenina entonces que conecta con lo más oscuro, con lo más doloroso y también eh, esa mujer primitiva, esa figura demoníaca toma revancha en contra de los seres humanos y también va por la vida de los hijos de los humanos. Entonces,
esta cosa de la sombra como lo oscuro, como eh, la relación entre la vida y la muerte, y aparece el concepto moral de lo que es pecado, de lo que no lo es, ¿no? Un poco como para ceñir también lo femenino, enmarcarlo, darle límites, imponerle determinadas normas morales, y aparece entonces la dualidad de la mujer buena, que viene a ser el polo de la madre, el polo que después va a encarnar la Virgen María, ¿no? Como esa mujer inmaculada que tiene que ver con lo maternal, y toda la parte más salvaje de lo femenino queda estigmatizado en la figura de la serpiente, de Lilith, del demonio, toda aquella mujer que se atreve a dar un paso fuera del paraíso pautado, entonces es denostado, es estigmatizado, es peligroso, ¿sí? Y se lo condena y se lo teme. A lo largo entonces de los siglos van apareciendo mutaciones de esta sombra y de este femenino desterrado, que en un primer momento fue Lilith, la serpiente, después aparecen figuras como los dragones, ¿no? Este elemento entonces que tiene que ver con lo peligroso y que es necesario combatir y ponerle fin. Y acá aparece Maléfica entonces demostrándonos que ella puede volar, que ella puede entonces ver más allá, tiene capacidad de ver en las sombras, tiene capacidad de conectar con esa fuerza interior, no le importa un poco lo que dicen los otros y va para cumplir su venganza, ¿no? Es una figura que también fue la desterrada y la oculta, ¿sí? En la historia original, el hada mala, el hada que viene a proferir un hechizo, entonces una maldición, un castigo, y bueno, por lo tanto hay que tratar de esta situación solaparla, esconderla y evitarla y dejar a Maléfica fuera de los confines de lo que es el paraíso y de lo que es la vida bella y esperable dentro de lo que es la vida dentro del reinado. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿Maléfica realmente es una villana? ¿Es una heroína? Y yo diría que es un poco de los dos, como nos pasa a todos los seres humanos. Eh, los humanos tratamos siempre de ubicarnos en el lado luminoso y a veces perdemos de vista que esa faceta oscura, ¿no? Nos completa, nos da esa característica justamente del ser humano, conectar con el dolor, conectar con la angustia, conectar con lo que nos trae crecimiento, aprendizaje, posibilidad de transformación, ¿no? Reconocer todo eso que está ahí, que barrimos muchas veces debajo de la alfombra, poder darle un espacio, poder darle un lugar, este, reconocerlo, amigarnos, ¿no? Entender qué es lo que nos está queriendo decir, nos completa, nos integra, nos hace crecer. Así que yo diría que Maléfica es tanto heroína como villana. Y bueno, acá vemos entonces cómo aparece otra imagen de ella, ¿no? Como no es todo lo oscuro y toda la sombra y todo lo doloroso, también hay una faceta de la mujer que conecta desde la ternura, que conecta desde la naturaleza, que conecta desde su reino, que en un principio tenía vida, tenía color, y hay algo que a ella la quiebra y hace entonces que se polarice en este extremo más malvado, más perverso, más de la revancha, más de conectar con la faceta de la muerte. ¿Es una buena idea no invitar a la sombra al banquete? Bueno, esto es figurativo, pero yo lo diría que lo podemos trasladar a la vida de cada uno de nosotros, ¿no? En esta instancia, en la instancia en la cual en la película aparece la figura del rey, de la reina y del vástago, ¿no? Del nacimiento de Aurora, eh, Maléfica era el hada que no fue invitada justamente a ser parte. Creo que
en un punto dejar de lado ciertos aspectos, tanto a nivel individual como a nivel familiar, como a nivel social, hace que irrumpan a veces de la peor manera, ¿no? Con violencia, de una manera que desde justamente la frustración y la ira de no encontrar la manera de ser parte, ¿no? Irrumpe a veces de una manera atropellada, violenta, disruptiva. Si nosotros pudiéramos hacer el ejercicio de darle un lugar, ¿no? Aceptar lo que es como es, eh, bueno, seguramente la historia sería diferente. Creo que a veces quedarse con la mitad de las cosas, con el 50%, ¿no? Con lo que consideramos socialmente ético, moral, y no reconocer que a veces hay un lado B en la historia, que hay situaciones que han sido borradas un poco del relato colectivo, del relato familiar, eh, hace que esos secretos se conviertan en una olla a presión y que, bueno, justamente a veces aparezcan personajes que traen todo eso, que encarnan, ¿no? Todo eso como eh, un imaginario colectivo que se proyecta en figuras que terminan, digamos, haciéndole mucho mal a la sociedad, eh, y que bueno, a veces el colectivo necesita como proyectar esa sombra, como proyectar todo eso oscuro, todo eso que no puede aceptar e integrar a nivel individual o a nivel colectivo en un otro. eh, y bueno, creo que es un aprendizaje el poder hacer el ejercicio de reconocerlo y de darle un lugar. Bueno, la sombra y la muerte, aparecen los ritos de paso y acá vemos nuevamente a Maléfica en contacto con Aurora. Ella había lanzado un hechizo, un conjuro que inicialmente ponía fin a la vida de Aurora al cumplir los 15 años. Este hechizo es suavizado o atenuado con la participación de las otras hadas y nuevamente se esconden, se sacan de la vista todas las ruecas en el reino, pero como esta sombra se abre paso a pesar de todo, al cumplir los 15 años, Aurora llega a entrar en contacto con la rueca, se pincha y entra en un sueño que detiene a todo el reino en un momento de un tiempo sin tiempo, ¿no? Por un lado vemos en este relato, en esta imagen, como a pesar de todo el esfuerzo que se hizo para evitar la situación, la sombra se abre paso igual, de todas formas se encuentra la manera de irrumpir. Y también aparece esto al rito de paso, de una pequeña muerte, de un momento entonces de detenerse de todo el reino, y que tiene que ver con el momento en el cual Aurora cumple los 15 años y tiene que ver con este momento de la pérdida de la niñez para pasar a una instancia de una mujer joven, la aparición de la menarca, un momento de transformación, un momento de una pequeña muerte, muere la niña para que nazca la mujer. Entonces, no todas las instancias de muerte a veces son trágicas, dolorosas, definitivas. Incorporar el elemento de la muerte a la propia vida y también entender que tiene que ver con procesos vitales, con un proceso de transformación, que todo el tiempo estamos reciclándonos, renovándonos, sufriendo pequeñas muertes. Hay facetas individuales que van muriendo para dar paso a un desarrollo personal más maduro, más integrado, y entonces, los invito a des- eh, estigmatizar la muerte, ¿no? A sacarle toda esa connotación y toda esa carga negativa porque es una mensajera y es la contracara de la vida. Sabemos que en este plano físico todo lo que nace muere y hay que integrarla, hay que reconocerla, hay que darle un lugar y tener claro de que eso está ahí y que es parte nuestro, también nos enseña a vivir con mayor calidad de vida, ¿no? Disfrutar, valorizar, y
y vivir una vida más plena, desde la plena conciencia de saber que en algún momento nos vamos a encontrar con la muerte y eso es inevitable. Aparece también la figura de la sombra en el amor, que pasa con el patriarcado y el amor romántico. Nosotros venimos atravesando como sociedad, como cultura, tanto en Occidente como en Oriente, ¿no? Eh, Esta cosa de la mujer como un objeto, la mujer como eh, alguien que recién en los últimos años ha podido adquirir voz y voto. Nosotros, si miramos un poco hacia atrás, hace pocos años que la mujer ha podido ganar derechos sociales, por ejemplo, la educación, por ejemplo, a poder decidir con quién se casa, eh, por ejemplo, a poder divorciarse, por ejemplo, a acceder, eh, en Argentina hace muy poco se legisló la interrupción voluntaria del, del embarazo, ¿no? Digo, a poder decidir sobre el propio cuerpo, sobre los bienes. Hace pocos años atrás se necesitaba la figura del varón como garante, ¿no? Como respaldo. Em, y pensemos también en cuanto a las relaciones de pareja, ¿no? Muchas veces las mujeres eran mercancía, bienes de intercambio, los matrimonios eran arreglados. Y también esta cosa del romantizar, ¿no? Esta cosa del sometimiento, esta cosa de ubicar al varón en un lugar de supremacía y de infantilizar a las mujeres, llevó a que compráramos esta idea del amor romántico, de pensar que las mujeres tenemos que soportarlo todo, esta cosa de la mujer que necesita ser salvada por un príncipe, por un otro que estaba como en una posición de más poder, de más autoridad, ¿no? Como un otro que tiene los recursos materiales y entonces la mujer desde ese lugar tan desvalido de necesitar todo el tiempo un varón que la valide. Aparece también la sombra, aparece la figura del femicidio, ¿no? Creo que es una gran deuda eh, de la cultura y de la sociedad y vamos por un buen camino, empezar a poner cada cosa en su lugar, empezar a darle a la mujer la dignidad y el lugar que merece y empezar a construir relaciones desde un lugar mucho más simétrico, conectándonos desde un lugar de ser individuos, desde un lugar de paridad y dejando de lado entonces este concepto del amor romántico que nos han vendido y donde muchas veces aparece esta sombra de la violencia patriarcal sobre el cuerpo y la vida y las decisiones de las mujeres. No nos olvidemos que Maléfica cayó también en la trampa. Maléfica fue víctima entonces de un engaño, de un amor, de un cercano, que terminó traicionándola para lograr un lugar de poder. Entonces, creo que hasta al más pillo se le escapa la perdiz y tenemos que estar muy atentas porque detrás a veces de palabras bonitas y de gestos de galantería se esconde a veces también un opresor, un violento y tener en cuenta entonces la sombra también de la sociedad sobre la vida de las mujeres. Es imposible no conectarnos con lo que tiene que ver con el femenino excluido y desterrado y esta figura de la bruja como una mujer empoderada que conecta con la naturaleza, que conecta con su fuerza interior, que conecta con su capacidad intuitiva, que conecta con los elementos, que conecta con este poder ver más allá, ¿no? Ver más allá del velo, ver más allá de lo evidente, esta capacidad de la mujer de conectar con el misterio, ¿no? Eh, y obviamente esto en algún momento generó mucho temor, fue perseguido. eh,
Esto nos conecta con la etapa entonces de la Edad Media, con la persecución que se hizo de lo que tenía que ver con la fuerza femenina, con el paganismo, con estos ritos que fueron perdiendo lugar, entonces con el avance del cristianismo. eh, y todo esto fue quedando en la sombra, ¿no? Fue quedando fuera de la conciencia, fue quedando oculto, no se le daba lugar. eh, Esto generó una gran herida en lo femenino, y creo que hoy en día estamos como pudiendo reconocer, honrar y conectar con todo eso, darle lugar y entender que fueron mujeres sabias, que fueron mujeres que desarrollaron la herbolaria, que fueron mujeres que estaban al servicio de sanar a los animales y al resto de quienes habitaban en su comunidad. Y bueno, un poco darle lugar a que cuenten su historia, ¿no? Creo que es muy importante ponerle voz eh, y abrir un poco el micrófono a estos que han sido desterrados eh, de la historia, ¿no? Que no han podido contar su versión de la historia. Así que por eso también me gusta mucho que Maléfica haya podido contar en primera persona cómo fueron las cosas. Bueno, acá aparece ella con toda su potencia, conectando entonces con su capacidad mediúmnica y de bruja, y esta capacidad de conectar con el poder y con el manejo de los elementos. Todo este recorrido nos lleva a pensar un poco en nuestra propia sombra individual. Todos desde el ego nos identificamos muchas veces con justamente con esta cara luminosa, con esta cara que podemos ver delante del espejo. Nosotros cuando nos miramos en el espejo podemos vernos la cara, podemos ver toda la parte frontal de nuestro cuerpo, pero hay una parte que está detrás que no podemos ver, y esa es la parte que proyectamos como, también como sombra eh, cuando nos da la luz del sol. Tenemos una sombra individual que tiene que ver con todas esas facetas que nos cuesta reconocer en nosotros, ¿no? Con todos esos defectos, con todos esos pecados capitales, ¿no? Tan perseguidos y estigmatizados desde la religión, y que como no toleramos y no nos cuesta hacernos cargo de esos aspectos menos armoniosos y agradables, los proyectamos muchas veces en un otro, ¿no? Los ponemos afuera en nuestra pareja, en nuestros vínculos, en nuestros compañeros de trabajo. Lo mismo pasa a nivel familiar. Muchas veces aparece en la dinámica familiar uno que es el diferente, uno que es la oveja negra, uno que es el excluido, uno que un poco carga con todas esas proyecciones, y es el disruptivo, es el raro, es el que genera, ¿no? Situaciones de ira, situaciones de enojo, situaciones, digamos, de conflicto dentro de la familia. Y también esto se replica a nivel social, a nivel de nuestra comunidad, y también a nivel nacional y también a nivel mundial. Aparece la sombra colectiva, y también aparecen personajes que encarnan esa sombra colectiva, como ha pasado en otros momentos, figuras, los grandes tiranos, figuras como Hitler, ¿no? Que un poco encarnan todo ese colectivo, y bueno, nos hacen ver como la parte más oscura de la humanidad, pero eso está dentro nuestro también. Bueno, acá aparece Maléfica, entonces, con su lado más vulnerable, nos está mostrando, nos está regalando el poder reconocer que en la sombra hay dolor, ¿no? El estar fuera y ser excluido, eh, nos conecta con una herida del alma, con algo que es tan insoportablemente doloroso, difícil de aceptar, que hace que justamente lo enterremos, lo ocultemos, lo llevemos al inconsciente, ¿no? Lo llevemos a un lugar donde no lo tengamos delante, porque justamente nos conecta con una angustia, con un no poder manejar esa emoción. Eso nos pasa entonces a todos los seres humanos. La manera entonces
que propone la psicología, que propone lo junguiano, que propone lo femenino, ¿no? Que venimos trabajando desde la formación y desde Sofía, es darle un lugar, ¿no? Darle un lugar a la sombra, integrarla, reconocerla, poder entender que nosotros tenemos tanto luz como oscuridad, tenemos tanto el aspecto solar como el aspecto lunar, que estamos viviendo una experiencia humana que nos conecta con la dualidad y que eso no está mal, que poder entonces entender que nuestra psiquis y nuestra experiencia humana tiene que ver con esa polaridad, con esa dualidad y poder encontrar los dones, las fortalezas, los talentos de los dos lados, nos lleva a ser más empáticos, más resilientes, a poder entender cuando aparece la sombra del otro, a poder entender las propias proyecciones, ¿no? Un poco la psicoterapia junguiana nos propone este camino de la integración, ¿no? Y eso le va a dar también la posibilidad a Maléfica de redimir esa imagen tan denostada y estigmatizada con la que ha cargado. Y un poco cerrando la presentación, creo que las imágenes hablan por sí mismas, en la luz, en la oscuridad hay luz, y también en la luz hay algo de oscuridad. Bueno, aceptarlo, integrarlo, creo que ese es el camino. Así que bueno, vamos cerrando este momento. Les quiero agradecer el estar ahí conectadas, espero que haya servido el aporte y les quiero dejar entonces mi Instagram, es con el Sol en Acuario, me encuentran entonces en las redes de esa manera y bueno, soy parte de Sofía, orgullosa y agradecer nuevamente el espacio, tanto a Sofía como a Eleusis. Ay, ahí estamos, Claudia, muchas gracias por Bueno, esta exposición, ¿no? Siempre de ver también lo femenino, lo que es la sombra, ¿no? Y también el mensaje que deja Maléfica, ¿no? Que al principio siempre hemos creído pues que era la parte negativa, ¿no? La parte oscura, ¿no? Y sin embargo se puede ya en esta nueva película, ¿no? Se puede ver más allá de lo que ella es, ¿no? Justamente todo ese significado de, totalmente. ujú, ¿no? Y que también tenemos esa parte en nosotras mismas, ¿no? Que hay que ir explorando, ir viendo, ir de poco a poco analizando y sacando, ¿no? Y darle esa oportunidad también a que surja en nosotras y a que salga, ¿no? Yo creo que la clave está en invitar a estos personajes también a que tengan voz, ¿no? Porque siempre hay una frase que dice que la historia la escriben los vencedores, ¿no? Pero siempre hay un lado B y siempre hay otra parte de la historia y está bueno conocer el otro lado porque seguramente por ahí el otro lado carga con mucho dolor, carga con algo que no ha tenido lugar como para ser expresado. Y eso es un poco la invitación que trae Maléfica, a poder reconocer que a veces hay una historia oficial, pero detrás de eso hay otra historia y el otro nos puede aportar en primera persona cómo lo vivió, cómo lo sintió, qué le pasó. Y ese creo que esa es la clave, Ujú. Sí, así es, ¿no? Siempre ver el otro lado de la moneda, ¿no? tal cual. Que, y darle voz, como dices. Ujú. Muchísimas gracias, Claudia. Espero que nos Gracias, puedas acompañar, sí, en otro momento de Sofía, si sea un taller o otra charla, ¿no? Otro espacio también. Entonces muchas estamos allí, gracias. ujú, esperando que vuelvas a darnos un poco más de tu conocimiento. Gracias, Claudia. Gracias a vos, Mili. Ujú. Nos Buenas estamos. noches. Gracias Gracias. a todos los que se han conectado y también nos ven en diferido. Gracias.